Bienvenidos una vez Mu-S a su canal favorito, el lugar donde desenterramos los secretos Mu-S jugosos del mundo del Spectrum culo. Estoy como siempre, lista para compartir con ustedes todo el drama, las confesiones inesperadas y por supuesto, los chismes Mu-S candentes del momento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes sociales y que ha generado un monto superíndice 3N de especulaciones. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que nos roba el aliento con cada aparición superíndice 3N en pantalla. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus romances, sino de algo mucho Mu-S personal, su peor ubito. Como lo oyen, Can Yaman, el hombre que parece perfecto, tiene un lado oscuro, un pequeño más menos o pecado que confiesa y que según parece, no todos toleran. ¿De qué copyright se trata? ¿Serú que no recoge su ropa? ¿Que ronca como un oso? ¿O tal vez que es adicto al chocolate? Prepárense porque la respuesta los va a sorprender. Pero antes de revelar el secreto mejor guardado de Can Yaman, quiero recordarles, mis queridos chismosos, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Siempre encontraron en las noticias Mu-S frescas, los rumores Mu-S jugosos y los análisis Mu-S profundos del mundo del Spectrum culo. Que ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Y ahora vamos al grano. Can Yaman es conocido por su disciplina, su dedicación superíndice 3N al trabajo y su estilo de vida saludable. Es un deportista consumado, cuida mucho su alimentación superíndice 3N y se preocupa por su imagen. Pero como todos los mortales, también copyright N tiene sus debilidades. Y una de ellas, según ha confesado con diéresis copyright él mismo en varias entrevistas, es su obsesión superíndice 3N por el orden. Como lo oyen, el peor ubito de Can Yaman es ser extremadamente ordenado. Suena extra más menos o verdad. Uno pensaría que ser ordenado es una virtud, no un defecto. Pero en el caso de Can Yaman, su obsesión superíndice 3N por el orden llega a niveles extremos, lo que puede resultar un poco agobiante para quienes lo rodean. Imagínense la escena, estuve en casa de Can Yaman, todo impecable, cada objeto en su lugar, ni una mota de polvo a la vista. Intentan relajarse, pero no pueden evitar sentir la presión superíndice 3N de no desordenar nada. Cada vez que mueven algo, sienten la mirada acusadora de Can Yaman sobre sus hombros. Una pesadilla. Y es que Can Yaman no solo es ordenado, sino que también copyright N es muy perfeccionista. Le gusta que todo es tu copyright en su sitio, siguiendo un patrón superíndice 3N específico. Los libros deben estar ordenados por tamaño más menos o y color, los vasos deben estar alineados en el armario, y la ropa debe estar doblada de una manera determinada. Un verdadero dolor de cabeza para cualquiera que no comparta su obsesión superíndice 3N por el orden. De hecho, según algunos rumores que han circulado por la prensa rosa, esta obsesión superíndice 3N por el orden ha sido motivo de conflicto en algunas de sus relaciones sentimentales. Al parecer, algunas de sus exparejas no soportaban su maña por la limpieza y el orden, y terminaban discutiendo constantemente por este tema. ¿Se imaginan? Estar enamorada de Can Yaman, un hombre guapo, talentoso y exitoso, pero tener que lidiar con su obsesión superíndice 3N por el orden. Un dilema. Por un lado, quieres disfrutar de su compa más menos y de todo lo bueno que tiene para ofrecer. Pero por otro lado, no quieres vivir en un museo, donde no puedes tocar nada ni moverte libremente. Pero, ¿de tu superíndice 3N viene esta obsesión superíndice 3N por el orden de Can Yaman? Algunos IQ superíndice 3 logos sugieren que podría ser una forma de controlar la ansiedad y el copyright S. En un mundo tan superíndice 3 tico y lleno de incertidumbres como el del Spectrum culo, tener el control sobre el orden de su entorno podría ser una manera de sentirse seguro y en paz. Otros creen que podría ser simplemente un rasgo de su personalidad, algo con lo que nació superíndice 3. Hay personas que son naturalmente Mu-S ordenadas y organizadas que otras, y no hay nada de malo en ello. El problema surge cuando esta cualidad se convierte en una obsesión superíndice 3N que afecta negativamente su vida y sus relaciones. Lo cierto es que Can Yaman es consciente de su ubito y según ha dicho, estuvo trabajando para controlarlo. Reconoce que a veces puede ser un poco exagerado y que su obsesión superíndice 3N por el orden puede resultar molesta para los de Mu-S.
Por eso estuve intentando ser ese flexible y tolerante, y dejar que las cosas fluyan un poco ese. Y es que al final del día, lo ese importante es ser feliz y disfrutar de la vida, sin importar si los calcetines n perfectamente doblados o si los libros n ordenados por tamaño más menos o y color. Lo importante es rodearse de personas que te quieren y te aceptan tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Asu que ya lo saben, mis queridos chismosos, el peor ubito de Kanyaman es su obsesivo superíndice 3n por el orden. Un defecto que aunque pueda resultar un poco extraño más menos o, lo hace a un ese humano y cercano. Y es que al final del día, todos tenemos nuestros más menos os pecados, nuestras mañuas y nuestras obsesiones. Lo importante es ser conscientes de ellos y tratar de controlarlos, para no afectar negativamente nuestra vida y nuestras relaciones. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a reflexionar sobre este tema. ¿CUL es su peor ubito? Aquello que los ese no toleran de ustedes. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus experiencias. Y bueno, mis queridos chismosos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que siempre encontraru en los chismes ese jugosos, las noticias ese frescas y los análisis ese profundos del mundo del espectrum culo. En resumen, hoy descubrimos el lado menos conocido de Kanyaman, su obsesivo superíndice 3n por el orden, un ubito que ha generado controversia y hasta conflictos en sus relaciones. Vimos CU superíndice 3 es tamaño que para muchos ser una virtud, puede convertirse en un problema cuando se lleva al extremo. También copyright n reflexionamos sobre nuestros propios ubitos y CU superíndice 3 afectan a quienes nos rodean. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme una vez ese en este recorrido por el mundo del chisme. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber copyright les pareció superíndice 3 el vídeo y copyright otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me regalen un like si les gustó superíndice 3 el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido. Asu que ya lo saben, mis queridos chismosos, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 simo vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque el chisme, mis amores, nunca descansa. Profundicemos un poco más en esta peculiar obsesión de Kanyaman. Y es que como ya les conté, no se trata simplemente de ser ordenado, sino de una verdadera manía. Vamos a imaginar juntos la vida cotidiana de Kanyaman. Supongamos que decide preparar un café. Ay, Dios mío, que nadie se atreva a interrumpirlo. Porque el proceso, mis queridos chismosos, es todo un ritual. Primero, la encimera debe estar impecable, sin una sola miga de café derramada. Luego, la cafetera debe estar reluciente, como si la acabara de comprar. Y por supuesto, la cuchara y la taza deben estar perfectamente alineadas. Ah, y no se les ocurra usar una servilleta que no combine con el resto de la vajilla. Sería un sacrilegio. Y no crean que esto solo aplica a la cocina. No, no, no. En el gimnasio cada pesa debe estar en su lugar exacto, siguiendo un orden preestablecido. En su camerino cada prenda de ropa debe estar doblada con precisión milimétrica. Y en su coche ni hablar, no puede haber ni una mota de polvo en el salpicadero. Según fuentes cercanas al actor, esta obsesión por el orden se extiende a todos los ámbitos de su vida. Incluso se dice que tiene un sistema para organizar sus correos electrónicos, clasificándolos por colores y niveles de importancia. Imagínense. Pero lo más interesante, mis queridos chismosos, es cómo esta manía afecta sus relaciones. Porque aunque muchas mujeres suspiran por Kanyaman, no todas están dispuestas a lidiar con su peculiaridad. Se rumorea que una de sus exnovias, una famosa actriz italiana, terminó la relación harta de la obsesión del actor por el orden. Al parecer, la gota que derramó el vaso fue una discusión por la forma en que ella doblaba las toallas. Sí, mis amores, así de fuerte es la cosa.
Según la fuente anónima, Kanyaman le exigió a su novia que doblara las toallas siguiendo un método específico, que incluía doblarlas en 3 partes y luego enrollarlas como un sushi. La actriz, harta de la situación, explotó y le dijo que prefería vivir en un chiquero a tener que seguir sus reglas. Drama, drama, drama. Pero como les dije antes, Kanyaman es consciente de su manía y está tratando de controlarla. En varias entrevistas ha reconocido que a veces se pasa de la raya y que su obsesión puede resultar agobiante para los demás. Incluso ha confesado que está buscando ayuda profesional para aprender a ser más flexible y tolerante. Sé que a veces puedo ser un poco intenso con el tema del orden, dijo Kanyaman en una entrevista reciente. Pero estoy trabajando en ello. Quiero aprender a relajarme y a disfrutar de la vida sin tener que preocuparme por cada detalle. Quiero ser una persona más fácil de llevar. Bravo por él. Porque al final del día, lo más importante es ser feliz y hacer felices a los que te rodean. Y si eso implica dejar que los calcetines estén un poco arrugados o que los libros no estén ordenados por color, pues que así sea. Pero volviendo al tema central de este chisme jugosísimo, ¿por qué Kanyaman tiene esta obsesión por el orden? ¿Será que su infancia fue un caos y ahora necesita controlar su entorno para sentirse seguro? ¿O será simplemente un rasgo de su personalidad, algo con lo que nació? Algunos psicólogos sugieren que la obsesión por el orden puede ser una forma de lidiar con la ansiedad y el estrés. En un mundo tan competitivo y exigente como el del espectáculo, tener el control sobre el orden de su entorno podría ser una manera de sentirse en paz. Otros creen que podría ser un mecanismo de defensa para protegerse de la crítica. Al tener todo impecable y perfectamente organizado, Kanyaman podría estar tratando de evitar que lo juzguen por su falta de disciplina o por su desorden. Pero sea cual sea la razón, lo importante es que Kanyaman está trabajando en ello y que está tratando de ser una mejor persona. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. Ahora, antes de que se me olvide, quiero contarles un último chismecito relacionado con este tema. Se dice que Kanyaman tiene una empleada doméstica que se encarga de mantener su casa impecable. Y según fuentes cercanas a la empleada, trabajar para Kanyaman es como trabajar en un museo. Todo debe estar perfecto, dijo la fuente. No puedes mover nada de su lugar, no puedes usar los productos de limpieza que no le gustan, y no puedes hacer ruido mientras él está durmiendo. Es una locura. Pero a pesar de todo, la empleada dice que le tiene mucho cariño a Kanyaman. Es un buen hombre, dijo. Solo que es un poco maniático. Y con este chismecito de última hora, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y exhaustivo del peor hábito de Kanyaman. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Les parece que Kanyaman está exagerando con su obsesión por el orden? ¿O creen que es simplemente un rasgo de su personalidad y que debemos aceptarlo tal como es? Déjenme sus opiniones y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis adorados chismosos. Y recuerden, el chisme es vida. Pero con moderación, No queremos meternos en problemas. Besitos.